encontramos que el plan de salvación fue revelado inmediatamente después que Adán y Eva cayeron en pecado. Mas ese plan no solamente debía ser revelado, tenía que ser aceptado. Y hoy veremos en el capítulo de hoy, en el programa de hoy, de qué manera ese plan de salvación tiene que ser aceptado para que se convierta en la experiencia de salvación en el ser humano. Si Génesis es el comienzo del Evangelio, entonces revela no solo el sacrificio de Jesús, mas también cómo el ser humano puede con arrepentimiento aceptar ese sacrificio en su vida. Ese arrepentimiento se llama conversión. Conversión es dar una vuelta para poder regresar al camino que un día abandonamos. Arrepentimiento y conversión es la actuación del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Si siempre usamos algunos otros textos bíblicos para hablar de conversión, pues Génesis, que es el comienzo del Evangelio, nos habla mucho sobre ese cambio de vida que Dios ofrece para la humanidad. Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos en una serie especial, Génesis, presentando el plan de salvación, el comienzo del Evangelio. Y hoy vamos a hablar sobre conversión en el libro de Génesis. Bienvenido una vez más. Bienvenidos amigos, estamos listos para un nuevo capítulo, una nueva clase. Vamos a pedir como siempre la dirección de Dios para poder comenzar a estudiar. Oramos. Gracias Señor te damos por la oportunidad que tenemos, el privilegio grande que tenemos de poder usar nuestra libertad para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu, que nos guíe al conocimiento de esta verdad tan necesaria para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy, en nuestra serie Génesis, el comienzo del Evangelio, tiene que ver con la conversión en Génesis. En el programa anterior hablamos algunos aspectos importantes sobre el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal. Dijimos que Jesús se colocó como nuestro sustituto, o sea, Él ocupó nuestro lugar. Plan de salvación tiene que ver con sustitución. La copa de ira que debía ser derramada sobre el ser humano es derramada sobre Cristo. Pero hay una condición, aceptar a ese Salvador. Porque si no aceptamos al Salvador, la copa de ira, que es la consecuencia final del pecado, será derramado ¿contra quién? Contra aquel que rechazó la gracia y la misericordia de Dios. Finalmente, la destrucción total de los impíos será la ira de Dios derramada sobre aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar cómo no importa nuestra condición en la cual estemos, la gracia de Dios puede transformar nuestra vida. Como ya mencionamos, salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo hizo en nuestro favor. No existe salvación por obras. Infelizmente, hoy muchos cristianos por allí intentan colocar un camino diferente de salvación. Y nosotros solemos confundir mucho dos cosas. Lo primero, ¿qué es salvación? Y lo segundo, ¿qué produce la salvación? Son cosas totalmente diferentes. ¿Qué es salvación? Salvación es Cristo. ¿Puede encontrar salvación haciendo otra cosa? No. ¿Puede encontrar salvación en otro lugar? No. ¿Puede encontrar salvación en la iglesia? No. ¿Puede encontrar salvación obedeciendo? No, la salvación es Cristo. Entonces, la definición de salvación es Cristo. Muy bien. ¿Qué produce la salvación? Es otro asunto. Porque cuando yo tengo la salvación que Cristo me ofrece, la salvación no viene como un concepto en mi vida. La salvación viene a transformar mi vida. Entonces, el resultado de la salvación en mi vida, ¿qué cosa es? Obediencia a Dios, guardar los mandamientos, observar el sábado, cuidar mi alimentación, cuidar mi vestimenta. Eso no es la salvación.
Eso es el resultado. ¿Saben cuál es el problema hoy? Que la gente confunde resultado con salvación. Y hay gente por allí diciendo, ¿quieres ser salvo? Tienes que portarte así. ¿Quieres ser salvo? Tienes que comer así. Hoy he visto salvación por la ropa, salvación por la falda, salvación por el vestido, salvación por la comida. Si no comes esto, no te salvas. Eso no es salvación. Y estamos confundiendo demasiado qué es salvación con qué produce la salvación. La salvación es Cristo. Si Él les salvara por ser bueno, entonces el ladrón en la cruz no tiene esperanza. El ladrón arrepentido no tiene esperanza de ir al cielo. Ninguno tendría esperanza, porque nuestras obras nunca serán suficientes para salvación. Salvación es lo que yo hago, es lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace en mi vida. Entonces, no confundir qué es salvación con qué produce la salvación. La salvación produce un cambio, sí, porque la gracia nunca me deja donde me encuentro. ¿Recuerdan al hijo pródigo cuando fue para casa? Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy bien. Él no se bañó, él se fue sucio. La gracia representa al Padre abrazando. No le dijo, a ver, primero para que vengas tienes que bañarte, tienes que cambiarte. No, la invitación de Jesús es, ven cómo estás. Yo no necesito hacer un cambio para ir a Cristo. Porque si yo necesito hacer un cambio para ir a Cristo, no tiene sentido la salvación. Nadie que esté enfermo dice, me voy a sanar para ir al médico. Uno va enfermo al médico. Uno no va cambiando, yo tengo que ser perfecto para bautizarme. Yo tengo que cambiar, dejar esto para ser cristiano. Esa es la peor mentira, porque nunca va a suceder. Si tú estás pensando, seré perfecto, voy a cambiar esto, luego me arrepiento, luego voy a Cristo, estás entendiendo mal el proceso de salvación. Porque el pródigo se va como está, el pecador va como está, el enfermo va enfermo al hospital. No espera sanarse para ir al hospital. Muy bien. El pecador va como pecador a Cristo. Pero la gracia me transforma. ¿Qué ocurrió con el pródigo después de ser abrazado? El padre dijo, cambien el vestido, hagamos fiesta. Muy bien. El cambio viene después que la gracia es recibida. Entonces hay tanta gente obsesionada, detrás de todo criticando, tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto. No, primero debes tener un encuentro con Cristo. Nosotros necesitamos llevar a las personas a un cambio como resultado, porque hay tanta gente que puede hacer las cosas correctas y estar sin Cristo y estar perdidas. Recuerden los fariseos, diezmaban de todo, iban al templo, eran personas admiradas, oraban en las plazas, hacían todo lo correcto. Jesús viene y le dice, sepulcros blanqueados, por afuera brillan, por adentro están podridos. Porque el ser humano comienza a intentar la salvación, que soy salvo porque soy vegetariano, que soy salvo porque me he visto así, No, uno es salvo por Cristo. Es Cristo quien da la salvación. Ahora, cuando Cristo entra a la vida, ¿se produce cambios? Claro. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, pero ese es el resultado. Dejemos de estar obsesionados con mirar a las personas que cambien, en lugar de decir, te muestro a Cristo, una relación con Cristo. Voy a orar por ti para que tengas un encuentro con Cristo, porque aquel que se encuentra con Cristo, comienza el cambio. El cambio no viene de afuera hacia adentro, el cambio comienza de adentro hacia afuera. ¿Quién hace ese cambio? Dios. Entonces hoy vamos a ver el concepto de salvación bajo el arrepentimiento y el cambio que Cristo hace, que Dios hace. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis. Es impresionante. Ahí vemos el asunto de conversión, de cambio. Muy bien. Haciendo un breve repaso de lo que ya dijimos en el programa anterior, Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿verdad? Pecaron contra Dios. Pero Dios presentó el plan de salvación. Y en el plan de salvación hay algo que necesitamos entender. Todos necesitamos de un Salvador. Todos. Todos. Cuando digo de todos, es así. Al pie de la cruz, no hay título, no hay grado, no hay tú eres más santo, tú eres menos pecador, no. Al pie de la cruz, todos somos igualitos. Todos.
todos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Todos, absolutamente todos, necesitados de la misma gracia por nuestra condición pecaminosa. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nosotros no entendemos la salvación porque aún no hemos comprendido qué es pecado. Si nosotros no tenemos un concepto correcto de pecado, tampoco tendremos un concepto correcto de salvación. El ser humano, infelizmente, aprendió a definir el pecado con acciones. Por ejemplo, matas, robas, pecador. No, esos son frutos del pecado. El pecado tiene que ver con la naturaleza que el ser humano tiene. Nuestra naturaleza. Tiene que ver entonces el pecado con nuestras intenciones, con nuestras motivaciones y no solo con acciones. Muchas acciones buenas que sorprenden a los seres humanos, a Dios no les sorprende, ni le impresiona, porque Dios ve que detrás de buenas acciones hay falsas motivaciones. Entonces, pecado no involucra solo acción. Pecado involucra motivación, imaginación, pensamiento. Dios ve lo que nadie ve. Pecado no solo es hacer, pecado también es no hacer. ¿Qué dice Santiago 4? Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Pecado no solamente es una mala acción, pecado es no hacer lo que tengo que hacer. Viene el apóstol Pablo y dice así: lo que no proviene de fe es pecado. Aún cosas buenas, sin fe, o sea, sin relación con Dios, es pecado. Hay tanta gente que hará todas las cosas correctas y está perdida, porque confía en lo que hace y no en lo que Cristo hizo. Está perdida, igual. Y hay tanta gente que se aferra a obras. Hay gente que se aferra a la ley, hay gente que se aferra a la comida, hay gente que se aferra al vestido, hay gente que se aferra al comportamiento y sin Cristo. ¿De qué sirve? De nada. Y aquel que se aferra a alguna cosa siempre está criticando al otro, pensando que por su crítica va a cambiar a alguien. La Biblia, la misión que Dios ha dado a sus hijos, es la misión de predicar el Evangelio, no de buscar los defectos de los demás ni condenar. Se predica el Evangelio y es el Evangelio que transforma, no mi palabra, no mi crítica, no mi juzgamiento, es el Evangelio. Pero hay tanta gente que es usada por Satanás como instrumento de Satanás que en lugar de predicar el Evangelio están mirando solo defectos. Y pierden tiempo, gastan su energía, su tiempo, criticando, exponiendo. Se creen los salvadores, los mesías, los profetas de este tiempo. Cuando la única misión que Cristo dio a su iglesia es: vayan y prediquen. Porque es el Evangelio que cambia a las personas, no el ser humano. Esa es la misión. Muy bien. Entonces, cuando el ser humano se aferra a algo, se vuelve un legalista y comienza a condenar a todo el mundo. Porque todo aquel que tiene a Cristo en la vida mira a los demás con compasión. Y aquel que lo mira que está perdido, en lugar de condenarlo, comienza a orar por él o se aproxima a él y comienza a pedir que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Al pie de la cruz todos somos iguales. ¿Recuerdan ustedes? El fariseo y el publicano un día fueron para orar. ¿Qué cosa decía el fariseo? Señor, gracias te doy porque no soy como este. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo, hago esto, hago lo otro. Y el otro que decía: Señor, solo ten misericordia de mí, yo soy pecador. No le interesaba la vida del otro porque suficiente conocía su vida. Ese es verdadero arrepentimiento. El mundo puede tener mucho defecto, la gente puede tener sus propios defectos, pero yo tengo tantos defectos en mí que yo estoy centrado en lo que en mí quiero que Dios haga. Y hay una cosa que debemos entender. Hay algo o debemos diferenciar lo siguiente. Dios hizo por nosotros y lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué cosa es lo que hizo por nosotros? Dio su vida. Muy bien. Pero para que eso tenga sentido, Dios tiene que hacer algo en nosotros, independientemente de aquello que hizo
por nosotros. Entonces, si entendemos que es pecado, entendemos que es salvación. Si entendemos que somos pecadores, entonces dejaremos de mirar defectos de los otros y tendremos tanto en nuestra vida que nosotros necesitaremos más de la gracia de Dios. Hay una frase que dice, si el mayor pecador que tú conoces no eres tú, te falta conocerte un poquito más. ¿Cuánta realidad tiene esa frase, verdad? Muy bien, Salmos capítulo 51, versículo 5, David, ¿qué cosa decía? En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos cargamos una naturaleza pecaminosa. Ahora, esa naturaleza pecaminosa puede ser debilitada en la medida que, cuando nos entregamos a Dios, implante en nosotros una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y en la medida que la alimentamos, esta se fortalece y la naturaleza pecaminosa se debilita, aún no está eliminada. En el momento que nos descuidamos en nuestra vida espiritual, comienza nuevamente a fortalecerse la naturaleza pecaminosa. Entonces hay una lucha. ¿Recuerdan ustedes que hay un conflicto en este mundo? Muy bien, ahora la lucha va de manera más personal, dentro del corazón humano. Dos poderes, dos naturalezas, peleando. ¿Quién gana? A quien más uno alimenta. La naturaleza espiritual a través de la Biblia y la oración, o la naturaleza enemiga de Dios. Muy bien, Romanos 3:10, ¿qué cosa dice? Todos han pecado. Y Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie, absolutamente nadie en este mundo que pueda llegar a la perfección de decir, bueno, ahora estoy ya listo. No. Y es más, mientras uno está más cerca de la luz, más ve sus imperfecciones. Mientras uno está más cerca de Jesús, más reconoce su necesidad de Dios. ¿Saben cuál es el problema? El que está más distante de Dios tiene menos necesidad de Dios. El que está más cerca de Dios tiene más necesidad. ¿Por qué? Porque mientras estás más cerca de Cristo, más pecador te ves. Ese es el secreto de la vida cristiana. Reconocer quién es. ¿Cuándo yo me necesito de un médico? Cuando reconozco que estoy enfermo. Si yo creo que estoy sano, no necesito del médico. ¿Cuándo yo necesito un salvador? Cuando reconozco que soy pecador. Si yo no reconozco que soy pecador, ¿para qué un salvador? Por eso es necesario entender esto. Ahora, en la clase anterior, en el programa anterior, hablamos acerca de dos simientes. Y esas dos simientes venían incluso de la misma familia. ¿Recuerdan ustedes? Caín y Abel, Ismael, Isaac, Jacob y Esaú. Todo venía de la misma familia. Y en esas dos simientes encontramos dos tipos de adoración. ¿Cuál es la religión de Caín? Levanto mis manos, adoro a Dios, doy gloria a Dios, pero hago lo que yo quiero. Esa es mi religión. ¿Cuál es la religión de Abel? Señor, levanto el altar, te adoro y hago lo que tú quieres. En este mundo hay dos tipos de religiones. La primera religión, Señor, ¿qué quieres que haga? O la segunda, acepta lo que yo ofrezco. Solo hay dos. Y eso vemos en dos tipos de adoradores. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Aconteció andando el tiempo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si ustedes leen el texto con mucho detenimiento, hay dos detalles importantes. Primero, ambos fueron criados en el mismo hogar. Ambos escucharon la misma historia de sus padres y ambos sabían que el sacrificio demandaba de sangre. ¿Cómo lo aprendieron? Porque Adán y Eva vieron el primer sacrificio, ¿dónde? En el Edén. Entonces ellos tenían que levantar un altar. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que sucede entonces? Caín va, levanta el altar. Fíjense, los dos son religiosos. Los dos intentan adorar a Dios. Los dos levantan altares. ¿Qué es lo único que cambia? Que ofrecen el altar. Ahora, viene el segundo detalle.
Quiero que presten atención. ¿Qué es lo que miró Dios? ¿La ofrenda? No. Primero vio al ofrendante. Vamos a leer de nuevo el texto. Mírenme. Miró Jehová con agrado, no dice a su ofrenda. ¿Con agrado a quién? A Abel. Y luego dice, y no miró con agrado a quién? A Caín. Es decir, Dios antes de mirar la ofrenda, mira el corazón. Porque lo que nosotros ofrecemos a Dios es resultado de lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay tanta gente que está ocupada en dar lo mejor para Dios. Está bien dar lo mejor, pero es mejor dar lo que Él pide, lo que Él quiere. Hay tanta gente que lee la Biblia y dice, sí, pero Dios aceptará, Dios entiende mi situación. Pastor, yo no guardo el sábado, aunque la Biblia diga que es sábado, porque Dios sabe, de eso vivo. Dios comprenderá. O sea, acepta lo que yo ofrezco, no lo que tú me pides. Y ahí tenemos los dos tipos de adoración. Dios mira primero, antes de mirar la ofrenda, mira al ofrendante. Fíjense, antes de que Dios mire todo lo que hago para Él, primero mira mi corazón. Hijo, ¿de qué sirve pues aquí estás levantando las manos diciendo aleluya, pero en la semana ni un momento estás en mi presencia? Un día te acuerdas de ir a la iglesia, pero antes de mirar tu sacrificio yo veo todos los días qué pasa. No estás conmigo. Dios primero mira el ofrendante y después la ofrenda. Y una persona que tiene relación con Dios hará la voluntad de Dios. Y a partir de allí nace la verdadera adoración, que tiene como base, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ese es el fundamento de la adoración. La religión de Abel estaba centrada en Dios. Y su último acto y su ofrenda fue agradar a Dios, aunque eso le cueste la vida. ¿Qué sucede? Génesis 4, 25 y 26. Conoció de nuevo Adán a su mujer. Ustedes saben que luego Caín mata a Abel. Acontece el primer homicidio, primer asesinato. Luego Adán conoció a su mujer, lo cual dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren lo que dice el versículo 26 del capítulo 4. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esa expresión? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová, comenzaron a levantar altares a Jehová. El asunto no es solo levantar el altar, comenzaron a ofrecer sacrificios a Jehová, reconociendo y aceptando por fe al Mesías que vendría a morir en su lugar. Entonces la salvación es cuánto yo acepto a Jesús, al Salvador, el sacrificio de Cristo en mi vida. Caín puede dar lo mejor de su fuerza, no sirve, porque solo el sacrificio de Jesús es suficiente. No es lo mejor que yo ofrezco, es lo mejor que Dios ofrece y yo acepto. La salvación no es lo que yo entrego a Dios, la salvación es lo que Dios me entrega. ¿Cuál es mi parte? Recibir. ¿Qué es salvación? Aceptar lo que Dios hizo. Por eso es que la salvación no depende de lo que yo hago, sino de lo que Dios hizo y de lo que Dios hace en mi vida. Eso es salvación. A partir de allí dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todos ellos no buscaban su propia exaltación, sino exaltar a Dios, mostrando su confianza en el Mesías que moriría para salvarlos. Muy bien. A partir de aquí yo quiero ver cómo es que no importa de qué simiente venga, puede haber oportunidad de poder elegir estar del lado correcto. Deuteronomio también es escrito por Moisés. Dice así, Deuteronomio 4, 29 al 31. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.
Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Qué cosa es lo que está diciendo? No importa dónde estés, en apostasía, en desobediencia, has levantado el altar incorrecto, no importa. Si buscas a Jehová tu Dios y lo buscas de todo tu corazón, entonces tu Dios te oirá. ¿Qué significa eso? Conversión. ¿Qué cosa es conversión? Yo reconozco que estoy haciendo mal, entonces yo digo, yo no quiero esto para mi vida. Lo único que Dios pide una cosa del ser humano es que esté incomodado con su vida lejos de Dios. Eso lleva al arrepentimiento. En este mundo hay gente acomodada al pecado y otra gente incomodada en el pecado. Todos somos pecadores. El asunto es que uno está cómodo y el otro incómodo. Y el que está incómodo, ahí es donde el Espíritu Santo puede trabajar. Yo no estoy feliz con esta vida que llevo. Yo soy pecador, pero yo no estoy feliz con... Hay otro que dice, no, esta es vida. Me gusta siempre ilustrar con la característica de dos animalitos, ¿no? El cerdo y el gato. El cerdo, cuando se entra al charco, dice, esto es vida. Ah, no, mi cerdito es limpio. A ver, báñalo y ponlo cerca del charco. El charco, el lodo, le gusta. Revolcarse en el barro, para él es vida. ¿Has visto el gato? El gato se puede ensuciar, pero no tolera la suciedad. Porque el gato, dentro de su propia naturaleza está, la suciedad no combina conmigo. Se ensucia un poquito, vas a encontrar al gato lambiéndose hasta sacar la suciedad. Imagínate la conversación entre un cerdo y un gato. El cerdo le dice, ven gato, acá hay vida. El gato le dice, no, eso es suciedad. Los dos son animales, pero los dos tienen naturalezas distintas. Esa es la diferencia. En este mundo todos somos pecadores, pero hay algunos que se revuelcan en el charco y otro dice, no, por más que me ensucie, yo no estoy bien ahí. Y allí comienza el proceso de arrepentimiento. ¿Y qué cosa es conversión? Volver a Dios. Dios es el que me limpia. Dios es el que me cambia. Dios es el que transforma. Otra vez, salvación es lo que yo hago, es lo que Dios hizo y hace en mí. Para eso tengo que permitir. No es lo que yo ofrezco a Dios, es lo que Dios me ofrece y yo tengo que aceptar. Que es su gracia. Y la gracia que salva, la gracia también que transforma. Entonces, ¿qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento es volver, o conversión es volver. En hebreo es shuv, que significa regresar, girar o convertir. Yo estoy en una dirección, digo, no estoy cómodo con eso, yo vuelvo. El acto de volver es arrepentimiento y conversión. Y esa es una obra del Espíritu Santo en la vida. Muy bien. Eso lo vamos a aplicar ahora en nuestra experiencia, viendo incluso las historias del pasado. En Génesis nosotros vamos a encontrar que hubo tanta gente que, aun cuando era de la simiente del Señor, se embarró en el pecado. Pero ellos se levantaron y volvieron nuevamente a Jehová. El problema no está en qué pozo hemos caído. El problema es que si estamos cómodos ahí en ese pozo o realmente queremos salir de ese pozo. ¿Cómo es que nosotros podemos entender esto en las historias de Génesis? Vamos a una breve pausa, no cambies el canal, ya regresamos. Biblia Fácil. Entonces, el hecho de que yo haya nacido pecador y aún yo esté formando parte de la simiente de Satanás, y él cuando mira al ser humano, no importa dónde esté, su gracia lo puede transformar. En el libro de Génesis encontramos que hay oportunidad para Adán después de su caída, pero también para cualquier ser humano, no importa dónde se haya hundido. Yo quiero ofrecerte para poder comprender más el plan de salvación desde su origen. Por eso solicita la revista Esperanza, el origen de todo.
puedes solicitarla a través de un mensaje de texto a este WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Te vamos a enviar un enlace para que tú puedas elegir si deseas la revista en formato digital o en formato físico, y una vez que elijas vas a llenar de manera breve algunos datos para poder enviarte totalmente gratis. Solicítalo ahora mismo. Muy bien, continuamos aquí con nuestro estudio. Salvación no es lo que yo hago, es lo que Dios hace. No es lo que yo ofrezco, es lo que Dios ofrece. Tengo una pregunta. Pastor, con respecto al tema que estaba hablando ahorita de el cerdo y el gato, porque hay una frase que dice, para que haya mundo, tiene que haber personas buenas y personas malas. ¿Para que haya qué? Para que haya mundo. Mundo. Sí. Bueno. Tienen que haber personas buenas. Nunca fue el plan de Dios, ¿no?, que el mundo fuese así. El plan de Dios, desde Génesis vimos que era que el mundo pueda ser perfecto. Lamentablemente, el mundo cayó en pecado a través de la desobediencia. Y a partir de allí encontramos dos simientes. Entonces, no es que existe una mezcla de tantas, solo hay dos simientes, dos grupos de personas, ¿no? Un grupo de personas que está en la simiente de Cristo y el otro en la simiente del enemigo. Aquí viene un problema. ¿Cuál es el problema? Alguien puede decir, no, yo nací en la simiente del enemigo, entonces ya está, aquí me pierdo. Hay gente que dice así, yo no nací para ser creyente. Saben, les voy a decir una cosa, todos los seres humanos nacimos con la necesidad de Dios en el corazón. Lo vamos perdiendo en el camino. Pero todos nacimos con un destino. Destino que Dios tiene para todos es glorioso. Pero son nuestras elecciones que nos puede llevar a un destino diferente. Nuestras elecciones. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Para dar gloria a Dios. Pero si tú quieres, no das gloria a Dios. Ahí está la libertad. Todos hemos sido creados para el cielo, pero si tú no quieres el cielo, puedes ir al lago de fuego. Ahí está la libertad. Entonces, el hecho de que yo haya nacido pecador y aún yo esté formando parte de la simiente de Satanás, es el arrepentimiento y la conversión lo que finalmente me va a llevar a la salvación. No existe una predestinación, que este nació para Satanás y este nació para Cristo. No, existe libre albedrío, libre elección. Que para haya mundo tiene que haber, personas buenas y personas malas, ¿me entiendes? Porque era una explicación que siempre yo me he quedado así, digo, bueno, es verdad que siempre en el mundo existe, hasta hoy existe todo eso, ¿me entiendes? Que si Satanás era malo, ¿por qué él no lo eliminó del camino? Porque como él lo dejó para que la persona, el ser humano, entendiera qué es lo que es la parte mala y la parte buena de la vida. Muy bien, vamos a ver esto en una historia. Antes repasamos un poquito. ¿Recuerdan ustedes? En el programa anterior vimos que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y en esa guerra de la simiente vendría alguien que heriría en la cabeza a la serpiente y la serpiente le heriría en el calcañar, que ya vimos que todo esto se representa en la cruz cuando Jesús murió. Muy bien, en ese conflicto vamos a ver de que estas dos simientes nacen de la misma familia. Caín y Abel tenían los mismos padres. Jacob y Esaú tenían los mismos padres. Ismael y Isaac, los mismos padres. Pero es la elección humana que los lleva a formar parte de un poder o de una simiente. No es predestinación, es elección. Pero ¿qué sucede? En el mundo, desde Génesis encontramos solamente dos grupos, Caín y Abel. En los hijos de Noé encontramos a Cam ya revelándose después del diluvio.
y con Sem continuando la descendencia de Cristo, pero con Cam ya en contra de la descendencia de Cristo. Luego vamos a encontrar Isaac e Ismael, José y sus hermanos, y la diferencia más marcada entre Jacob y Esaú. Presten atención en esta historia que realmente es intrigante. ¿Quién fue el primogénito? Esaú. Y el primogénito tenía una doble bendición. Esaú nunca entendió el privilegio que tenía. Tanto así que fue capaz de vender su propia primogenitura por un plato de lentejas. Un día estaba viniendo con hambre, vio a Jacob cocinando lentejas, le dijo, dame un poco. Jacob, que siempre aprovechaba la situación, dice, está bien, un plato de lenteja por la primogenitura. Esaú menosprecia el privilegio que tiene. Él no sabe lo que está teniendo. Él dice, está bien, ¿para qué necesito la primogenitura? Es como rechazar la bendición que Dios le había dado. Entonces él, por su propia elección, pasa de la bendición que tenía, elige la maldición. Y Jacob, aun cuando desde el vientre de la madre dice que venía siendo el usurpador, el que quería ocupar el primer lugar, comienza a anhelar la bendición del primogénito. ¿Qué cosas están viendo en esta batalla? Decisiones. Es una lucha basada en decisiones. ¿Qué cosa es lo que sucede? Miren, un día, después de que finalmente, inclusive Jacob engaña a su padre diciendo que él es Esaú para recibir la bendición, yo encuentro aquí un anhelo profundo que Dios finalmente entiende. No estoy aquí justificando el pecado de Jacob, pero estoy resaltando una cosa. Jacob estaba dispuesto a hacer todo por tener bendición. ¿Se dan cuenta ustedes? Quiero un plato de lentejas, dame la primogenitura. ¿Qué cosa quería? Bendición. Cuando el papá, Isaac, quiere dar la bendición a sus hijos, la bendición obviamente la mayor lo llevaba el primogénito y le pide a Esaú, anda, prepárame un plato de comida y tráeme, yo te voy a bendecir porque yo voy a morir. ¿Qué cosa hace Jacob? Le cuenta a su madre le dice, bueno, si tú quieres la bendición, sigue mi consejo. Él se viste con la piel del cabrito porque él era lampiño y Esaú era velludo, se acerca a su padre, le dice, aquí está tu hijo Esaú, dame la bendición. ¿Qué cosa es lo que tanto anhelaba Jacob? Bendición. Es decir, él estaba incomodado con su realidad. Él quería algo más. Se va, como consecuencia tiene que dejar su familia, se vaya a vivir con su tío Labán, lejos. En ese desierto, él tiene un sueño. Él está acostado y ve que ángeles suben y bajan por una escalera. Luego él se da cuenta que esa visión que había recibido era la oportunidad que Dios le estaba dando para cambiar. Y hace un voto a Dios. Si tú me haces ir y volver con bien, yo te daré todos los diezmos para ti. Yo seré fiel a ti. Hace un voto de fidelidad a Dios. Muy bien, después de años, él vuelve a su tierra. ¿Vuelve con qué? Con mucho ganado, vuelve con su esposa, ¿no? Con Lea y con Raquel, vuelve con todos ellos. Cuando está volviendo, Esaú viene al encuentro. Y allí acontece realmente el cambio para Jacob. ¿Por qué razón? Porque antes de que se enfrente Esaú, dice que se apartó del campamento y pasó toda la noche orando. Toda la noche. Cuando ya era la madrugada, vino alguien para luchar contra él. Pero él no sabía que ese alguien no era un ser humano. Y allí viene Génesis 32, 27 y 28.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque él le dijo, no te soltaré si tú no me bendices. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Ustedes saben quién estaba en esa lucha? Jesús. Solo que ahora Jesús antes de ser encarnado. Estamos hablando de la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo se va a presentar bajo algunos títulos. Muchas veces se presenta como el ángel de Jehová, haciendo referencia a Cristo. Otra vez como general. Una vez se presentó a Josué. Y Josué le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Era Cristo. Y finalmente dice que Josué le adoró. Si hubiese sido un ángel no acepta adoración. Apocalipsis 19:10 dice que Juan quiso adorar al ángel y el ángel le dijo, no lo hagas. Si él aceptó la adoración, era Cristo. Muy bien. ¿Qué cosa sucedió? Él recibe la bendición que tanto anhelaba. ¿Y en qué consistía la bendición? Cambio de nombre, solo que nombre en la Biblia representa carácter. Porque antes, para poder dar nombre a los hijos, no se lo hacía, porque el nombre me gusta, el nombre de la abuela, el nombre de la novela. No. El nombre que se daba a los hijos era de acuerdo a las características o el deseo que los padres tenían para con los hijos. ¿Por qué le colocaron el nombre de Jacob? ¿Qué significa Jacob? Tramposo, usurpador. Eso era su nombre. ¿Dónde iba? ¿Cómo te llamas? Usurpador. Ese soy yo. Porque desde el momento del nacimiento ya había una lucha, dice, una batalla en el vientre de la madre. Y Jacob nació después jalando el calcañar de Esaú, como queriendo, yo soy primero. Esa lucha vino desde acá. Muy bien. Usurpado. A este lo voy a llamar Jacob. Este quiere usurpar el lugar del otro. Y el otro es Esaú, el primogénito. ¿Qué cosa es lo que sucede en esta historia? Jacob era el suplantador. ¿Recuerdan quién era el suplantador en el cielo? Lucifer. Él también quiso ser el primero. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Jacob literalmente era un imitador y pertenecía por sus actitudes a la simiente ¿de quién? De Satanás. Porque está adoptando las mismas actitudes. Pero el nombre de Jacob lo identifica explícitamente ¿con quién? Con la serpiente. ¿Qué significa Jacob? Mentiroso, tramposo. Entonces, por su carácter, por sus acciones, él está ¿de qué lado? Del lado de la serpiente. Siempre usurpando, siempre engañando, siempre mintiendo, siempre así. Mas él no estaba cómodo con lo que era. Por eso yo digo a las personas, todos somos pecadores, pero si tú estás incómodo con el pecado, hay esperanza grande. El problema es cuando te acomodas al pecado. Saúl se acomodó al pecado. Cuando yo reviso la vida de David y Esaú, presten atención a lo que voy a decir ahora. Para mí, quien cometió mayor pecado no fue Saúl, fue David. Ustedes revisen la vida de Saúl. ¿Cuál era su pecado? Desobedecer a Dios una y otra vez. ¿Cuál fue el pecado de David? Adulteró, asesinó, quebró toda la ley en un minuto. Ante los ojos humanos, ¿quién pecó más? ¿David o Saúl? David. Se volvió un asesino. Adulteró con una mujer que no era suya. Nosotros dijimos, este David no merece nada. Al final, ¿quién se salva? David. ¿Cómo?
Salmo 51. Ten piedad de mí. Él cayó en pecado, pero no estaba cómodo en el pecado. Cuando vamos a Hechos encontramos que dice que David adquiere un título, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Al corazón de Dios? ¿Cómo así? Si tú caíste en el pecado. Sí, cayó en el pecado, pero nunca estuvo cómodo en el pecado. Y así como Dios odia el pecado, Él estaba odiando donde Él había caído. En cambio, Saúl, él nunca se arrepintió. Cuando Samuel le dijo, Dios te quita el trono, dijo, qué pena, por favor, que no hagas eso, por favor, reconóceme delante de todos. Él nunca tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. Nunca hubo un cambio. Sus pecados chiquititos los acariciaba y nunca quiso soltarlas. Al final, el pecador que tenía pecados chiquititos se perdió. Y el pecador con grandes pecados se salvó, porque no es el tamaño del pecado. Es cómo nosotros actuamos frente al pecado. O nos acomodamos o nos incomodamos. Jacob no estaba cómodo. Bendíceme, yo no quiero otra cosa, solo quiero bendición. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Yo soy usurpador, yo soy mentiroso, yo soy tramposo. Muy bien. ¿Quieres mi bendición? Aquí está. No más te llamará Jacob. Te llamarás Israel. ¿Qué significa Israel? Vencedor. Has vencido, has luchado. Siempre quisiste la bendición. Nunca estuviste cómodo con tu vida. Cometiste tantos errores en tu vida, mas ahora has prevalecido y hay un cambio en tu vida. Cambio de nombre significa cambio de carácter. No más eres el tramposo. Ahora eres Israel. Y a través de Israel, ¿quién viene? El Mesías. Primero, Jacob se identificaba ¿con quién? Con la serpiente. Y luego se identifica ¿con quién? Con Cristo. No importa por qué caminos hayamos transitado. Mientras hay arrepentimiento y hay conversión, hay salvación. Eso me enseña que es conversión aquí en el Antiguo Testamento. Jacob engañó a Isaac, robó la bendición de su hermano, huyó de la ira de Saúl, huyó de Labán, finalmente lucha contra Dios, con Dios, no es contra Dios, sino con Dios, y Dios le cambió de nombre, cambió de carácter. Miren lo que dice Génesis 35, 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan y le bendijo, y dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Se acabó tu historia del pasado. Hoy tú tienes una nueva vida. Y ese encuentro es extraordinario. Lo encontramos ahí en Génesis capítulo 35, desde el versículo 2, ¿no? Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos, miren. Quiten la idolatría, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel. Haré allí, ¿qué cosa? Un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Todos los que estaban a su alrededor dejaron de luchar contra Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se consagró, abandonó toda la idolatría, se entregó a Dios, Dios lo bendijo, Dios le cambió de nombre, Dios le cambió su carácter, y de la simiente de la serpiente pasó a ¿qué? A la simiente del Mesías. Lo mismo ocurrió con Rahab. ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Mas ella creyó en el Dios de Israel y siguió ese Dios. Lo mismo ocurrió con Ruth. Cuando la suegra le dijo, quédate, yo ya no tengo más hijos. Aquí quédate con tus dioses. Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba diciendo Ruth? Yo abandono todos mis dioses y yo quiero servir a tu Dios.
Eso es gracia. No importa nuestro pasado, hay arrepentimiento, hay conversión y podemos pasar a la simiente de Cristo, que por la fe finalmente representa salvación. Muy bien, Jacob significa vencedor. Y todo aquel que se une a Cristo es un vencedor, porque con Cristo se vence a la serpiente. No importa el pasado, siempre hay un nuevo comienzo con Jesús. Jacob ya no existía, ahora era Israel. Tenía una nueva vida, una vida triunfante que anunciaba la victoria final del Mesías y del bien sobre el mal. Ese nuevo nacimiento también Cristo nos ofrece hoy. Porque todos venimos como enemigos de Dios. Ser hijos de Dios es una elección. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Ser hijo de Dios es una elección. Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese nuevo nacimiento es la acción del Espíritu Santo. Un día Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y el nacimiento de agua se llama bautismo, y del espíritu la búsqueda a Dios durante todos los días. 2 Corintios 5:17 dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Lo mismo que ocurrió con Jacob puede ocurrir en tu vida. Nuevo carácter, nueva vida, nuevo camino, nuevo destino. Es posible, porque somos vencedores en Cristo Jesús. ¿Me has bautizado? Toma hoy la decisión. Ser bautizado. ¿Estás dando la espalda a Dios? Da una media vuelta y vuelve a los brazos de Dios. ¿Estás lejos de Dios? Vuelve a tu Dios. No sigas más en la simiente de la serpiente cuando hoy Dios quiere darte una nueva vida. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y Romanos 8:1 dice así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios te ofrece. Es extraordinario como en Génesis nosotros vemos que el plan de salvación es revelado, pero que también la conversión es una realidad. Y todos somos llamados a ese cambio. No continúes más distante de los planes de Dios, porque tú fuiste creado con un propósito y tú fuiste creado para dar gloria a Dios. Lejos de Dios, tú estás solamente autodestruyéndote. Mas ahora yo te invito a comenzar una nueva vida con tu Dios. Nacer de nuevo, nacer de agua, nacer de espíritu. Tomar una decisión firme de dejar la indecisión para poder tomar parte de qué lado luchar. ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Cuál es la camiseta que llevas puesta? Nadie puede estar en medio. Cada quien define y elige contra quién luchar. Hoy te invito a luchar al lado de Cristo, porque solamente tienen victoria aquellos que luchan con Cristo, no en contra de Cristo. Hoy tú puedes tomar esa decisión. ¿Puedo orar por ti? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y por enseñarnos el camino que debemos tomar. Ayuda para que la persona que está en este momento acompañando este programa tome la decisión de entregarse completamente a ti. Pueda dejar sus excusas y su indecisión para poder colocarse de tu lado. En